Economía digital, el nuevo sistema de tributación internacional. Expone Cecilia Goldenberg, Managing Partner de Andersen. Modera Diego Andreozzi Pironi, Director de Asuntos Tributarios en Grupo Telefónica de Argentina. Bien, buenos días y muchas gracias al equipo por invitarnos a participar en este panel, en este encuentro. En esta oportunidad me toca moderar a Cecilia, que tiene muchísima experiencia en temas de transfer pricing y tributación internacional. Cecilia, buen día y bienvenida. Hago una muy breve introducción y te dejo pie a tu exposición. Continuamos la agenda con temas de muchísima actualidad y que sin duda va a tener un impacto a nivel global en la gran mayoría de los países, incluso en Argentina. Ahora ya no va a comentar, más allá de la terrible presión tributaria que tenemos y que se comentó en distintos paneles. Me refiero a la economía digital y al nuevo sistema de tributación internacional, concretamente los pilares 1 y 2 derivados de la acción 1 del Plan BEPS. Ahí, como recordarán, la acción 1 del Plan BEPS estaba orientada a analizar los desafíos fiscales que tenían la digitalización de la economía. Y bueno, justamente estos pilares también son muy interesantes en términos de regla de nexo para la atribución de beneficios. Y por otro lado, la creación de un impuesto mínimo global, entre otras cuestiones que ahora nos va a comentar Cecilia, cada uno con sus dinámicas y precisiones. Y un poco todo ello teniendo en cuenta el contexto, ¿no? de que las actuales reglas sobre fiscalidad internacional se remontan a inicios del siglo pasado. Y bueno, justamente en todo este tiempo la forma de hacer negocios ha cambiado sustancialmente, pasando de lo físico, la presencia física a lo digital, y ello, por supuesto, impone la necesidad de ayornar un poco esas reglas, encarándolo de una manera global y no individual, como ha amenazado en algún caso a un país con la creación de un impuesto digital. Así que bueno, sin quitarte más tiempo, Cecilia, para tu exposición, te doy pie si querés, con una pregunta inicial que tiene que ver es cómo llegamos a este punto, un poco el porqué de estos pilares. Muy bien, buen día, gracias, muchas gracias, Diego. Sí, aquí la génesis, digamos, nos remontamos al logro ya de la OCDE en cuanto a la emisión de las acciones BEPS. Fueron 15 acciones BEPS a través de las cuales trató de fortalecer la imposición a la renta corporativa. Es el foco puesto y esta reforma, y en la acción 1 recordarán ustedes, con la economía digital apareció hoy el gran desafío de cómo poder, digamos, superar la restricción que implica la necesidad de presencia física para la imposición, cuando la digitalización implica automatización y no presencia para generar negocios. Justamente esta situación llevó también a fortalecer todo lo que es el principio de arm's length y las disposiciones de precio de transferencia para atacar más consistentemente, apreciar la creación de valor a través de los intangibles y de la toma de decisiones fundamentales, pero todo este avance de precios de transferencia, digamos, resultó ser insuficiente. ¿Por qué? Porque los grupos multinacionales generan ganancias residuales debido a la gran eficiencia que tienen, y esto está totalmente potenciado por la digitalización y la globalización. Generan más ganancias que la suma de las partes, por lo tanto el enfoque unilateral de precio de transferencia era insuficiente. Entonces se desarrolló este nuevo esquema que es disruptivo, que es dado por el pilar 1 y el pilar 2. Es un sistema combinado. En el caso del pilar 1, ¿qué es lo que se logra? Bueno, se atiende a crear un nuevo nexo de imposición que apunta a asignar parte de la base imponible a los mercados de consumo de bienes y servicios. Reasigna entonces
no toda la ganancia, no aplica totalmente desde cero, sino solamente a una porción de esa ganancia residual que, como les comentaba recién, las multinacionales son capaces de generar a través de la digitalización. La contracara de esto es tratar de evitar, no evitar, es como un compromiso dentro de los países que componen el marco ampliado del OCDE, que son 139, y les claro, 131 han acordado con implementar estas medidas en el futuro cercano, porque es muy ambicioso el plan de acción en este sentido, pero también se comprometen a eliminar estos impuestos a la economía digital que unilateralmente muchos países han aplicado, no es el caso de la Argentina, porque la OCDE también está muy preocupada en tratar de evitar la doble imposición, evitar que a través del sistema tributario se pueda obstaculizar el flujo de los capitales y de la inversión. Por otro lado, al mismo tiempo, estas ganancias residuales suelen estar alocadas en, una palabra que la verdad que detesto, pero digamos asignadas, en jurisdicciones de baja imposición. Ahí es donde generalmente están las unidades que son las que toman las decisiones de riesgo o donde están ubicados los intangibles. Entonces, el otro elemento, aquí, no sé por qué no me avanza la presentación, no me avanza. Lamento, bueno, voy a seguir hablando igual. El otro elemento acá que juega, a lo mejor me pueden ayudar desde la parte técnica de ustedes. Ahí avanzó, parece que es tema del internet, ¿será eso? Bueno, gracias. Entonces, en el pilar 2 lo que se hace es establecer una tasa mínima de imposición a la renta para aquellas ganancias que son asignables territorialmente, digamos, a las unidades que están ubicadas en jurisdicciones que tienen una tasa efectiva real menor a lo deseable. Y entonces se acuerda establecer una tasa mínima de imposición. En el primer caso, lo que se pretende es generar una reasignación de ingresos, se estima 100 billones de dólares anuales, y en el segundo caso, pilar 2, lo que se pretende es incrementar la recaudación, justamente, y superar las trabas del tema de los paraísos fiscales. Bueno, si ustedes quieren no legislar, no establecer normas de tributación a las empresas, bueno, esto lo aceptamos, pero esto no significa que la multinacional deje de tributar sobre esa ganancia. Va a tributar igual, pero lo va a hacer, ya veremos, a favor de otro fisco. Un minuto nos vamos a detener en el monto A, en el pilar 1, que a la vez se descompone en dos elementos, el monto A y el monto B. ¿Qué significa? En realidad, el monto A es una parte de la ganancia residual. Se trata de reasignar al mercado por las actividades que tienen que ver con servicios digitales y automatizados. Son esos que utilizan la inteligencia artificial y que crean valor sin necesidad del trabajo humano. Este enorme potencial de generación de rentas, bueno, va a ser reasignado a la jurisdicción donde está el consumidor, a la jurisdicción de mercado. Y también otro tipo de prestaciones que son más tradicionales en cuanto a venta de bienes y de servicios, pero que están potencializados con la utilización también de la economía digital. Ambos casos. Y lo que se va a reasignar es una parte de la ganancia consolidada. Entonces esto también nos cambia la cabeza y es en el sentido que se trata del mismo impuesto a la renta de cada jurisdicción, pero que se va a asignar una parte de la base imponible partiendo de la ganancia consolidada del grupo. O sea, siempre se ve el grupo como un todo. Hasta un 10% de esa ganancia del grupo consolidada se considera que corresponde a las operaciones, digamos, rutinarias. El remanente ya es una ganancia calificada, de las cuales solamente una parte, el 20 o 30% de ese remanente es que va a ser objeto de reasignación. ¿De qué modo? Bueno, hay que acordar la proporcionalidad en la que se va a asignar. Después está el monto B.
el monto B significa, bueno, está dentro de la pauta del principio arm's length. El primero estaba fuera del arm's length, porque implica, es totalmente disruptivo, ¿no es cierto? En cambio, el monto B se refiere, pone el foco en las actividades de distribución y de marketing jurisdiccional, que es muy común en las multinacionales, en muchas subsidiarias, para facilitar, digamos, el trámite de precio de transferencia. ¿Cómo? Bueno, con un retorno fijo, o sea, facilitando, tratar de establecer un retorno fijo. Vamos a, este último monto B, la implementación ha quedado diferida según ha surgido de las decisiones asumidas recientemente en el Grupo 20 y en el Inclusive Framework, acá ahora en julio. Sigamos viendo un minuto nada más, porque no me quiero demorar para lo que es nuestro target realmente, que es el Pilar 2. ¿Cómo definimos los servicios de digitalización y automatización y también los demás que son objeto de este nuevo mecanismo? Bueno, el documento tiene que bajar a los detalles y el documento muestra que es muy complejo la implementación. Vamos a ganar en justicia en la reasignación y favorecer, me anticipo, a los países más débiles que no tienen un sistema que les permita captar esta materia imponible generada por su propio país. ¿Cómo? Bueno, van a definir, está definida ya, una lista positiva de actividades más una lista negativa, de modo de tratar de coordinar y que haya uniformidad en la interpretación de todos los países que van a aplicar este régimen. Y cómo determinar cómo hacer el nexo territorial con el país donde se genera. Bueno, tiene que haber un test de ingresos mayores a determinado umbral. ¿Por qué? Porque no es que existe una modificación total del nexo de vinculación territorial con un país, es solamente para este tipo de ingresos, este segmento de negocios. Se va a tomar este segmento y se tiene que identificar entonces el lugar del consumo, el lugar donde está el comercio minorista, y van a ser las mismas multinacionales quienes van a tener que idear un sistema de control interno que permita obtener esta información y finalmente aplicar una fórmula de distribución. Aquello de lo que siempre había renegado la OCDE en las guías de precios de transferencia, bueno, ahora lo está asumiendo como una solución posible. Pasamos entonces ahora a... Cecilia, antes de pasar al Pilar 2, si querés un comentario para cerrar el Pilar 1. Por supuesto hay mucho camino por recorrer, todavía hay definiciones, hay temas pendientes, pero pareciera, no sé si coincidís con esto, en el sentido de que evidentemente la forma del compliance, de la forma de liquidar en los grandes grupos va a cambiar, ¿no? En lo que es imposición directa y concretamente precio de transferencia. ¿Coincidís con esto? Sí, va a cambiar la parte del compliance, pero no se elimina los precios de transferencia, para nada. Además, la aplicación de este Pilar 1 está acotada, olvidé mencionarlo, a empresas que tengan ingresos multinacionales que sean de ingresos superiores a los 20 millones de euros anuales y con una utilidad neta antes de impuestos superior al 10%, al menos en una primera etapa. Son menos de 100 empresas las que están en esta situación. E igualmente van a tener que seguir cumpliendo con la normativa de precio de transferencia, al menos en relación a lo que es de rutina. Después va a seguir, se adiciona esto otro, se adiciona la distribución del monto A. Bien, y por último, ¿no? y así te dejo para el Pilar 2, te traslado una pregunta que nos hace Daniel, que es, en definitiva, este Pilar 1 ¿afecta a la industria tecnológica de Estados Unidos, radicada en Irlanda, por ejemplo, que vende sus servicios a Europa continental? ¿Considerás que esto va a cambiar o va a tener un impacto? Sí, va a tener un impacto, un fuerte impacto porque parte de la materia imponible se va a tener que reasignar a otra jurisdicción. Digamos que con el Pilar 1, digamos, lo que se genera es una modificación de materia imponible. No es otro impuesto, es el mismo impuesto que se viene tributando, pero con otra base imponible. Entonces ya no se tributará en Irlanda una parte, se va a tributar en otros países en donde está el consumo, donde están los clientes, los consumidores, los usuarios,
aquellos cuyos datos e información se ha utilizado para poder penetrar y vender. Y no está claro todavía quién va a ser el sujeto, el contribuyente de esta nueva materia imponible. Estos son todos los temas que todavía están sin resolver, pero sin duda que lo va a afectar. Clarísimo, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a partir del tema del Pilar 2, que acá sí vamos a tener un nuevo impuesto. Les presento el nuevo impuesto y una nueva especialidad tributaria probablemente, que está formado por dos grandes institutos. Uno que es el impuesto global para evitar la erosión de la base imponible y otro es este sistema de retenciones. Vamos para el primero. El primero es el que establece el impuesto un impuesto complementario o adicional a través de dos mecanismos. El IIR, que es el complementario, y el otro que es otra modalidad, Underpayment Tax Rule. ¿Cuándo se aplica esto? Por lo menos va a ser una tasa de hasta el 15%. Esto es lo que han consolidado. Declaro que es por lo menos, perdón, no hasta, por lo menos el 15%. Vamos a la primera línea. El impuesto complementario es para llegar a este impuesto mínimo y va a estar, en principio, a cargo de la entidad controlante del grupo multinacional, pagarlo en función a la proporción que le corresponde de participación de sus utilidades respecto de la subsidiaria, que es la que no está tributando por debajo de este mínimo. Esa es una modalidad, de arriba hacia abajo. La otra modalidad es, la denegación de deducciones o incorporación de una materia imponible en caso de las entidades legales que no han sido objeto del impuesto por el otro mecanismo. Después lo vamos a ver. Por último, este régimen de retenciones aplica como una imposición que tienen la posibilidad de aplicar los impuestos de la fuente reteniendo por pagos por intereses, regalías u otros conceptos que se hacen a beneficiarios que están ubicados en jurisdicciones que no tributan o tributan por debajo del mínimo. Ya me anticipo para decirles que en el caso nuestro, que tenemos un régimen de retención amplio que excede generalmente la alícuota del 7,5% o 9%, que es lo que está previsto para este tipo de impuesto, no nos va a afectar directamente, afecta más bien algunas cláusulas para evitar la doble imposición. No nos vamos a detener en esto. Es extensísimo el documento y muy complejo de entender. Acá ven, este es el diagrama del flujo que muestra el mismo documento para llegar a la última parte, que es poder determinar esto es para saber si corresponde o no corresponde la aplicación de este impuesto complementario. Y luego que llegamos a la conclusión que sí, ¿cuál es el sujeto que está obligado a ingresarlo? Los contribuyentes que van a entrar en esta situación, o los grupos, mejor dicho, son aquellos que tienen ingresos mayores a 750 millones de euros, el mismo parámetro que está para el Country by Country Report, y que por lo que pude leer, en principio no va a ser obligatorio, sino que lo obligatorio va a ser para quien lo adopta aplicar los lineamientos y la normativa cuyo proyecto tiene que dictar la OCDE, de modo de asegurar una uniformidad. Entonces, ¿qué implica este impuesto complementario, como yo al menos lo he bautizado? Vamos a ver qué nombre en español le van a terminar dando. Implica determinar una tasa efectiva de imposición de cada jurisdicción en la que el grupo tiene participación. O sea, necesitamos saber, dígame, ¿a cuál es la tasa efectiva de impuesto en cada jurisdicción? No me interesa cuál es la tasa efectiva de impuesto en todo el grupo. Y no vamos a llegar a un mínimo del 15% a todo el grupo, de ninguna manera. El 15% mínimo es para cada una de las jurisdicciones en las que actúa. Hay algunas exclusiones
de actividades, por ciertas actividades, y también por ingresos, como le decía, aquellos que tienen ingresos menores a 750 millones, según la tirada que hemos hecho de base de datos, nos da que son más de 400 multinacionales las que quedarían sujetas a este mismo Pilar 2 o este gravamen complementario. Y hay también temas de coexistencia, ¿no? Computa primero el Pilar 1, entonces tenemos que primero reasignar las bases imponibles a las jurisdicciones para poder, con el Pilar 1, para poder detectar y calcular la tasa efectiva. Y acá ven, este es el primer paso, ¿qué es lo que hay que hacer para determinar este nuevo impuesto? Determinar la tasa efectiva, claro, la fórmula es lógica. El impuesto computable es el impuesto a la renta sobre la ganancia global. ¿De quién? Por jurisdicción. Pero, sin embargo, para hacer el cálculo por jurisdicción tenemos que ver cada una de las subsidiarias o unidades, entidades, establecimientos permanentes que están en cada jurisdicción. Cuando hay una sola es fácil imaginar, pero cuando hay más de una se complica porque hay que sumar, hay que mezclar las situaciones. Impuestos son los impuestos a la renta en carácter general, puede ser también renta neta, puede ser impuestos que están separados, están identificados como separados, puede ser impuestos que solamente graven las rentas distribuidas, y no interesa la modalidad de ingreso, pueden ser retenciones, pueden ser ingresos directos, anticipos, etc. Puede tratarse también que aparecen todas las dificultades prácticas, que en un año una empresa haya tributado impuesto, pero al año siguiente resulta que la tasa efectiva es menor. Entonces, si tributó en un año anterior por encima, hay que llevar un tax credit. Todo esto llevado y computado por separado. Los voy acercando los minutos que tenemos nada más para decirles. La ganancia global es la ganancia también que surge, siempre partimos de la ganancia contable, pero en este caso de cada una de las unidades y no la consolidada, pero aplicando los criterios contables del IFRS o similar. Y también se toma la ganancia combinada de las entidades, ganancias y pérdidas en la misma jurisdicción. Y se tiene que hacer algunos ajustes, porque si partimos de la ganancia contable, hay que llevarla a una ganancia impositiva no exacta, pero en función a lo que generalmente es. Por ejemplo, la exclusión de los dividendos recibidos de una vinculada, los resultados BPP o por venta de acciones, llevar las amortizaciones al criterio impositivo. Por ejemplo, hay una larga lista de ajustes. Entonces llegaríamos a una suerte de ganancia global ajustada similar a la impositiva. Y acá viene una cuestión, disculpen si me apuro, quiero llegar en el tiempo, importante, y es que tienen que estar alineadas los impuestos con las bases imponibles. Entonces, por ejemplo, si hay una retención que una entidad hace otra sobre dividendos, ese es un impuesto ingresado sobre la entidad que paga el dividendo. Porque se genera esa consecuencia de la ganancia generada por esa entidad. A diferencia de otro tipo de retenciones, por ejemplo, regalías, eso sería asignable a la jurisdicción que la cobra. Determinado entonces, vuelvo acá, determinado que es superior al 15%, entonces vamos a calcular el impuesto. Y para calcular el impuesto, esa alícuota es ¿cuánto? La diferencia en realidad. No es el 15, sino si determiné que era 5, la tasa efectiva, la diferencia será 10. Y esa diferencia la voy a aplicar a cada jurisdicción, a las entidades de cada jurisdicción, pero no sobre la base de cálculo anterior. Tengo que recalcular una base de cálculo porque tengo que compensar quebranto de ejercicios anteriores, que hay que llegar al cálculo, y también lo que es el carve-out, está mal escrito, ahora lo veo, bueno, no importa, el carve-out, que es ganancia, así, una parte de la ganancia de esa entidad que no tributa, que tributa por debajo, pero puede ser que sea asignable a actividades con sustancia. Entonces tomamos un porcentaje de la nómina de sueldos y un porcentaje de las amortizaciones de los activos fijos, que va a ser del 5%, para considerar que eso no es consecuencia de una reasignación tratando de lograr una ventaja
de localización, por ejemplo, como por un intangible. Entonces bajamos la base de cálculo, inclusive puede ser 0 la base de cálculo. Si es 0, no hay impuesto a ingresar, o si es negativo. Y tenemos que trasladar, en todo caso, el quebranto, y hasta puede darse el caso que se haya ingresado este impuesto complementario en un ejercicio y que después resulte que sea excesivo porque las diferencias transitorias se tienen en cuenta. Luego se asigna a cada entidad. Esto que se calculó por jurisdicción, que se mezcló, después se proporciona a cada entidad. Qué complicado, ¿no? Hasta acá. No saben lo difícil que es entenderlo. Entonces, por eso hay propuestas, medidas de simplificación para que sean menos las unidades, las jurisdicciones que requieran ser analizadas, porque hay empresas multinacionales que actúan en más de 100 jurisdicciones y no podrían hacer este cálculo todos los días. Pero esto se los dejo para que lo analicen. Y vamos ahora a definir, bueno, ya sabemos cuál es el impuesto complementario, ahora ¿quién lo ingresa? Ese monto, ese quantum en la moneda que habrá que determinar, ¿quién la va a ingresar? Desde ya no interesa el fisco donde está asignada la subsidiaria que tiene un defecto de imposición, sino que lo va a ingresar la última controlante. Esta es la idea. Si lo ingresa la última controlante, puede ingresar el impuesto que corresponde a diferentes jurisdicciones sobre las cuales tiene un interés, obviamente una participación. Y en función de esa participación es que directamente tributa. ¿Y dónde tributa? Bueno, ¿a qué fisco? A la jurisdicción donde está la última controlante. Siempre y cuando haya asumido legalmente este criterio se esté aplicando. Si no se aplica, será a la que sigue por debajo. Esto que es fácil de explicar y fácil de entender, muy complejo de aplicar. ¿Por qué? Porque puede haber varias entidades en una misma jurisdicción que tributan por debajo del mínimo, pero cuyos socios o accionistas sean más de uno. Entonces, más de uno del mismo grupo multinacional, ubicado inclusive en distintos países, va a ser el obligado a ingresar un pedacito de ese impuesto complementario diferencial que corresponde a las unidades que están por debajo. Y además está el problema de participaciones minoritarias. Si hubiera participaciones minoritarias, entonces ahí también se ha creado una regla en virtud de la cual, en vez de tributar la última por la participación que le corresponde, aplica una intermedia, ya tributa por el 100% del impuesto diferencial. Tengo un ejemplo para mostrarles en la lámina que sigue, pero les explico ahora también que esto no es puro, no es perfecto el impuesto complementario. Entonces puede quedar una parte, no es perfecta esta modalidad de asignación, puede quedar una parte sin ingresar. Entonces, ¿qué se ha ideado como elemento complementario? En ese caso, lo que hacemos es evitar la deducción de gastos por pagos efectuados por alguna entidad del grupo a esa jurisdicción que tiene una tributación menor. Y de esa manera pueden quedar alcanzadas las ganancias de las últimas controlantes que están ubicadas en jurisdicciones de baja imposición, a través de la no deducción de los pagos por regalías u otros conceptos, intereses, lo que fuere, servicios deducibles. Bueno, deja de deducirlo la jurisdicción que le ha pagado y de esa manera puede tributar y va a tributar de todos modos en la medida de hasta el 15%, lo cual abre una complejidad adicional a punto tal que habrían acordado posponer la aplicación de este Under Tax Payment Rule. Creo que ya no nos queda tiempo, solamente les muestro acá un ejemplo para que lo vean con tranquilidad. Es un ejemplo extraído del Pillar 2, en donde vemos la complejidad de aplicar el impuesto complementario en esta visión de arriba hacia abajo, cuando hay más de una entidad en un país de baja imposición y cuando también intervienen terceras partes.
Finalmente termino mostrando la línea del tiempo. Está propuesto efectuar el diseño final en octubre de este año, y a partir de ahí una rápida producción de las normativas que cada uno de los países van a tener que incorporar, que quieran adherir a estos regímenes de modo interno, porque crean nuevas bases imponibles, nuevos derechos de imposición. También un instrumento multilateral de coordinación para el Pillar 2, porque también es necesario esto. En cambio, en el Pillar 1 lo que es necesario es incorporar normas para evitar la doble imposición en función de las reasignaciones de base. Y reglas de transición, porque también se va a diferir el tercer elemento de este juego de normas para captar una tributación hasta el mínimo del 15%, que es a través de este régimen de retención. Bueno, con esto creo que estamos llegando más o menos en tiempo. Les agradezco la atención y estoy... Perfecto, Cecilia. Para las respuestas. Muchas gracias. Excelente tu presentación. La verdad que, bueno, sí, efectivamente nos quedamos sin tiempo. Es un tema realmente apasionante y da para una exposición mucho más extensa. Para cada tema, cada punto que tocaste da para analizarlo a fondo. Pero te dejo un comentario y te transmito una pregunta. Pareciera que a futuro tenemos un desafío importante derivado de estos pilares que nos va desafío me refiero a la profesión, para hacer un address de cómo repensar un poco las estrategias fiscales a partir de estos pilares. Bueno, eso como comentario, y te traslado, ¿cómo crees que va a tener, o qué impacto crees que va a tener en la tributación en Argentina estos pilares? Y después creo, lo comentaste también una pregunta que estaba en el panel, de, bueno, ¿qué nivel de internalización normativa van a requerir estas acciones? Bueno, Diego, comenzando por la última pregunta, sí, va a ser imprescindible incorporar disposiciones en la ley de impuesto a las ganancias, porque vamos a recibir bases imponibles, probablemente por la reasignación del Pilar 1, y de alguna manera también va a haber, va a tener que aceptar y acordar en un convenio para evitar la doble imposición, o sin convenios, un poco de alivio para evitar la doble imposición cuando fuere con una medida unilateral, ¿no es cierto? Esto es con relación al Pilar 1. El Pilar 2 también requiere modificación normativa. No creo que nos afecte negativamente, sino más bien es probable, no hay duda, hoy hay digamos, el Pilar 2 no nos va a afectar en cuanto a que la Argentina es de imposición alta. Entonces, no hace falta incrementar más los impuestos para perder, porque no somos una jurisdicción de baja imposición. Así que, a lo mejor respecto de las multinacionales basadas en Argentina que tengan operaciones que tienen que ver con la automatización, podamos captar bases imponibles ajenas. Esto hay que ver, depende cómo están estructuradas estas multinacionales, porque depende también de qué modo hay o no hay compras y consumos internacionales cruzados, ¿no es cierto? Pero prima facie yo creo que todo el sistema está estructurado para beneficiar a las jurisdicciones más pequeñas, y no para perjudicarlas. Excelente, muchísimas gracias.